Bueno, para mí es un gusto enorme recibirlo al doctor Fernán Quirós, un gran médico. Antes de que entre acá le decía que me sorprende de alguna manera el respeto que le tienen profesionales que para mí son muy respetables de la profesión acá en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo en el campo del sanitarismo. Se llama Fernán, con lo cual entra una zona de Fernánes, porque acá manda un Fernán Sagué, son pocos y buenos. Primera pregunta que te quiero hacer, doctor Quirós, la que queremos saber todos. ¿Cuándo salimos de esto? Bueno, es una pregunta que todavía no tiene una gran respuesta, ¿no? Digamos, básicamente, desde el punto de vista técnico, esta pandemia en el mundo va a terminar por alguno de dos mecanismos o una combinación de ellos. O la aparición de una vacuna que ayude a inmunizar y a generar inmunidad en la mayoría de la gente de este planeta y por lo tanto que el virus no tenga cómo pasarse de una persona a la otra y entonces se termine esta discusión. Y la segunda posibilidad es que en ciclos iterativos a lo largo de los años, porque la vacuna no sea efectiva o porque no aparezca, una masa importante de las personas haya pasado por la enfermedad y por lo tanto haya adquirido inmunidad y por lo tanto de alguna manera proteja al resto de la humanidad a seguir contagiándose porque no deje que el virus pase de una persona a otra. Es decir, que este mecanismo, esto va a terminar por la aparición de una vacuna o por ciclos iterativos que seguramente luego de este gran ciclo inicial en este año va a seguir teniendo algunos ciclos más pequeños de menor importancia, ¿no? ¿Ya sabemos si el que estuvo enfermo quedó inmune? Al día de hoy estamos seguros de que el que estuvo enfermo quedó inmune. Sabemos Esto que, no se sabía hace poco tiempo. digamos, este es un virus que tiende a mutar, con lo cual las mutaciones siempre son un peligro para que mute las partes que el cuerpo ataca para que no entre el virus y entonces si muta ese receptor podría volver a infectar. Al día de hoy las mutaciones que ha tenido este virus son relativamente leves y no significan un cambio con la inmunidad, con lo cual al día de hoy efectivamente el que se enferma no se vuelve a enfermar. Por supuesto que en el futuro podría haber alguna mutación que lo vuelva a colocar en una posibilidad de volver a dar una vuelta. El otro día un amigo me decía, fíjate qué curioso que este virus, ya se va a notar en qué posición del debate está mi amigo, que es economista, es como los gobiernos. Ataca de tal manera el cuerpo que se encarga de atacar el sistema inmunológico para que el ataque sea y destruye todo lo demás, ¿no? Y los gobiernos, me decía él, que está muy preocupado por la situación económica, para atacar la pandemia terminan destruyendo inevitablemente todo el sistema que vuelve mucho más complicada la pandemia. Entonces, a partir de esa reflexión, yo te quería preguntar, habitualmente se está preguntando todo el mundo qué pueden aportar los economistas o qué puede aportar el aparato material, los bancos, el gobierno, el fisco, para soportar la cuarentena. Yo te hago la pregunta al revés. ¿Qué pueden aportar los sanitaristas para que la economía no se derrumbe tanto de manera tan dramática? Bueno, yo te diría, la mejor estrategia para disminuir el impacto de este virus en la sociedad y por lo tanto hacer que de alguna manera las medidas económicas no tengan que ser tan fuertes, tiene que ver con tres componentes esenciales de cualquier estrategia que atienda una pandemia de esta magnitud. La primera es lo que se llama distanciamiento social, por supuesto que no es lo mismo según la cultura en que estemos hablando, un distanciamiento sugerido u obligatorio, cada país ha tomado mecanismos diferentes. El segundo componente esencial es lo que vos decías hace un rato, es el testeo frecuente, el diagnóstico muy rápido y el distanciamiento de la gente que contagia. Y el tercer grupo muy importante es el cuidado de los que más lo sufren, porque son finalmente los que fallecen, los que usan el sistema de salud, que son los mayores de edad de las personas que tienen otras enfermedades. Entonces, este es un sistema complejo con tres pivots de intervención y vos podrías empezar a pensar en el relajamiento de alguna de ellas, en este caso, como vos estabas diciendo, la cuarentena, solo si los otros dos componentes están sólidamente instalados. Por ejemplo, tenemos garantía y seguridad de que el distanciamiento de los adultos mayores es efectivo, que los adultos mayores no circulan por la calle, no tienen que salir a hacer trámites, no tienen que salir al mercado, porque tienen una colaboración, ya sea del Estado o de sus propios familiares y vecinos. Y por otro lado, si logramos finalmente tener la cantidad de test que queremos tener para poder identificar rápidamente los enfermos y por lo tanto distanciarlos. Es decir, que lo que hay que hacer es intervenir en tres componentes y cada uno de ellos, como son complementarios, poder modificarlos temporalmente, semana a semana, porque tampoco vamos a decidir algo el día de hoy que va a durar durante 2 meses. Es cada muy ordenada semana. la explicación. Vamos por cada uno de los temas. ¿Cómo no? Aislamiento. Circuló mucho en las redes unas imágenes de la Villa 1114 durante una feria donde parecía un día normal.
¿Qué se puede hacer con eso? Bueno, ya de hecho el gobierno de la ciudad ya lo ha hecho. Ha intervenido intensamente, primero a través del sistema de salud, acercando a los médicos y el equipo de salud al territorio, hablando y explicando a la gente. Segundo, se han puesto recorridas cada 3 horas en todos los barrios más vulnerables, recordando e insistiendo a la gente que entre. Y tercero, ha bloqueado y ha prohibido las siguientes ferias que estaban previstas en ese mismo barrio y en otros, ¿no? De tal manera que eso no vuelva a ocurrir. Fue una imagen muy dolorosa. Ahora vamos a los ancianos. Es complejísimo lo que estás planteando. Digamos, por un lado, ¿cómo logro que el anciano esté asistido por el que le compra los medicamentos o el que le lleva la comida, etcétera? Y la otra discusión que yo escuché en estos días, donde uno como periodista se va convirtiendo en un especialista en todo, como siempre, es que hay un debate entre los gerontólogos y los sanitaristas respecto de las condiciones del anciano para estar aislado. Entonces los gerontólogos dicen, yo lo aíslo y lo mato de otra cosa, lo mato de tristeza. ¿Cómo te plantás frente a ese problema y qué están pensando ustedes desde el gobierno de la ciudad? Lo primero que es importante decir es, en esta pandemia nadie está cómodo. Todos hemos tenido que resignar y ceder cosas de la vida, algunos las cosas más dolorosas como son su propia subsistencia económica y su acceso a cosas elementales, ¿no es cierto? Es decir, que todos estamos aportando algo en ello, seguramente no de manera del todo equitativa. Ahora, dicho esto por un lado, las personas mayores necesitan distanciarse físicamente, acompañado y cuidado con un acercamiento afectivo que es posible. Es decir, no es una disyuntiva, es como la economía y la salud. No son dos cosas que se contraponen. Uno puede distanciarse físicamente y tener mucha contención afectiva y mucha contención emocional. Y esa es la propuesta del gobierno de la ciudad. El gobierno de la ciudad dice, hay básicamente dos situaciones con los mayores de edad. Una primera situación es cuando viven con un congénere de la misma generación y viven solos, distanciados de los demás. Para ellos el gobierno de la ciudad tiene más de 26.000 personas que se han ofrecido como voluntarios para acompañar, hablar por teléfono, acompañarlos, ir a hacerle los mandados. ¿Cuánta gente? 26.000 personas en la ciudad, que están voluntariadamente, es decir, que nadie va a cobrar absolutamente nada, se han dispuesto a cuidar a la gente de la tercera edad. ¿Y esa gente a dónde concurre? Si uno quiere ser voluntario... En la página de la ciudad hay un lugar para anotarse como voluntario, después hay toda una estrategia para vincular al voluntario con el adulto mayor. Por supuesto, son personas que se capacitan, se identifican, se capacitan y se da toda una modalidad de vinculación. Y el gobierno de la ciudad es quien coordina esa vinculación. Ahora, Fernán, vamos al tercer punto de tu análisis, de cómo se va saliendo de esto racionalmente, que es el gran debate sobre los test y una especie de crítica que hay al gobierno argentino. Inclusive cuando el gobierno se mete en polémicas con Chile, salen los chilenos a decir cuidado porque nosotros testeamos mucho más, si miran ustedes las estadísticas internacionales, etcétera. El gobierno, sigo con el argumento crítico, ¿no? El gobierno no testea porque no compró a tiempo los reactivos y no compró a tiempo los reactivos porque no vio a tiempo el problema. Y entonces, por lo tanto, nos mantienen en cuarentena no porque haya que estar en cuarentena, sino porque no tuvieron una política inteligente para permitirnos salir racionalmente de la cuarentena. ¿Cuánto de cierto hay en esto? ¿Cuánto de falso? ¿Cuánto más podemos mejorarlo con los recursos que tenemos? Sí, yo no tengo la interpretación esa que vos estás describiendo. Yo creo que el gobierno nacional ya lleva cerca de 1 mes y medio adquiriendo reactivos para la Argentina. Adquisición que no es la cantidad suficiente que todos quisiéramos tener y por lo tanto la descentralización que fue hecha hace más o menos 2 semanas vino de la mano de la autonomía de alguna manera, la liberación de las jurisdicciones a poder... O sea, vos podés comprar reactivos desde la ciudad. Hace 2 semanas que nosotros estamos en condiciones. Antes no podías. Antes no podíamos. Era solamente el Malbrán, el Instituto Central. Y ese fue un problema, digamos, un problema. Inicialmente es razonable hacerlo así, en algún momento se volvió un problema, pero el gobierno nacional ya ha descentralizado la realización de estudios. Nosotros en la ciudad tenemos 3 centros que están operativos ya hace más de 10 días, tenemos centros que hemos puesto operativos en esta semana y tenemos 5 centros privados que también están operativos. ¿Cuántos test se realizan? Bueno, y hemos aumentado mucho los últimos días. Nosotros hemos pasado de 30 a 40 test a 400 a 500 test por día. ¿Por supuesto que es suficiente? No. Queremos seguir haciéndolos. El Gobierno Nacional ha procurado una cantidad... 400 es cuánto cada 1000 habitantes. Bueno, nosotros tenemos 3 millones de habitantes más o menos. Es decir, que es una cantidad de test que se ha aumentado por 10 y nosotros queremos volverlo a aumentar significativamente para adelante. Hemos salido al mercado a comprar, pero te tengo que decir que no es una cuestión solo de querer comprar o tener la economía para comprar, que hay un nivel de competitividad internacional donde cada país, su propia producción... Contanos un poco eso. Claro. ¿Cómo es comprar reactivos hoy? Es muy difícil. ¿Coma es? Porque cada país de los 10, 12 países que fabrican este tipo de reactivos, pues se requiere una tecnología y un conocimiento bastante importante, se han dado para sí mismo la producción nacional.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? El nivel de venta internacional es relativamente bajo y está lleno de países, más de 100, que están buscando comprarlo. Entonces, no es una cuestión solo de decir, habría que hacer más test. Sí, habría que hacer más test, hay que conseguirlos, hay que comprarlos y hay que tenerlos en tiempo y forma. Porque si vos salís a comprar y te dicen, yo te voy a dar los test, pero lo voy a hacer fabricar dentro de un mes y te lo doy dentro de un mes y medio, entonces, ¿para qué querés los test? Los test los necesitas ahora. Y en eso, la Nación ha conseguido una partida de 500.000 que está viniendo en partes, como todas las producciones te lo van dando semana a semana, y la ciudad está terminando una compra también. O sea que no estamos tan desprovistos como se suponía en un principio. Inicialmente estuvimos con poca cantidad, claro, desde mi perspectiva. Y eso se corrigió. Se está corrigiendo, por eso es tan importante combinar los tres elementos, porque el fortalecimiento de uno te permite empezar a trabajar relajar los otros. Efectivamente. Por supuesto, con mucho cuidado y muy lento, porque esta es una pandemia que a todo gobierno que se dejó estar un par de días o una semana, llegó tarde a todas las medidas que tomó con posterioridad. Es decir, que esta es una pandemia muy particular. Todos nosotros tenemos, de alguna manera, los marcos teóricos y los modelos mentales organizados por una velocidad de enfermedades de la salud que no tiene nada que ver con el comportamiento de esta pandemia. Y todos hemos tenido que resetear la cabeza y reaprender esta situación que es absolutamente única e inexistente en la historia de todos los profesionales. Ahora te quiero hacer una pregunta específica sobre algo muy práctico. El uso del barbijo. Bueno, hay una cosa que aprendimos, yo diría, en las últimas 3-4 semanas. Los primeros reportes chinos decían que básicamente es una enfermedad de fiebre alta y algún síntoma respiratorio. Y las últimas 3-4 semanas empezaron a aparecer algunos reportes europeos que demuestran que la tasa de asintomáticos o personas con mínimos síntomas es muy grande. Los europeos iniciaron algunos datos de 40-50%, los norteamericanos encontraron alguna serie de 60%. Nosotros tenemos un estudio sobre 2.000 personas que repatriamos y que estuvieron en el hotel, de manera que la exposición al virus fue claramente definido cuándo fue, que había sido cuando estaban en Europa, y estuvieron aislados aquí. Y encontramos que el 4% de ellos tenían la enfermedad, pero lo más significativo es que 2 de cada 3 que hicieron la enfermedad, porque los testeamos a todos, 2 de cada 3 que hicieron la enfermedad no tuvieron ningún síntoma. Y eso cambia absolutamente la aproximación. ¿Qué quiere decir eso? Digamos, una noticia buena y una mala en la misma moneda. La noticia buena es que en realidad la cantidad de personas que se enferman leves o sin síntomas es enorme, es más del 90%. ¿Por qué? Porque los asintomáticos son 2/3 partes y del otro tercio que es sintomático, casi el 80% son leves. Así que es una enfermedad mucho más banal de lo que parecía en la cantidad. Esa es la buena noticia. Obviamente que la mala noticia es que esta enfermedad las personas la tienen, la transmiten, pero nadie sabe quién la está transmitiendo o una proporción de la sociedad la transmite sin que nadie sepa. Por eso lo de los barbijos o los tapabocas, como decimos nosotros, que en realidad es tapaboca y nariz, ¿no es cierto? Porque si es cierto que, y como lo hemos documentado, que las personas pueden transmitir la enfermedad sin darse cuenta, cualquiera que esté en el transporte público, que esté a menos de 2 metros tuyos, en cualquier lugar donde se pierda la distancia social recomendada, te podría estar contagiando sin saberlo. Esto es muy importante que se entienda porque normalmente no se entiende así. Vos lo que estás diciendo es que el barbijo, voy a exagerarlo mucho, no es tanto para que no me contagien, sino para no contagiar si es que yo estoy enfermo y todavía no me enteré. Porque básicamente el mecanismo de contagio es, sobre todo, tocar una superficie contaminada. La idea de que el barbijo pica y tiende la gente a tocarse más la cara y por lo tanto se contagia más, ¿vos no crees en eso? Sí, claro. Mirá las imágenes en cualquier imagen de televisión y vas a ver todo tipo que tiene barbijo. De 3 que estás viendo con barbijo, uno se está tocando la cara. O sacándoselo, no puede respirar o se lo acomoda. El barbijo es un distractor muy importante para la mano. Entonces, el barbijo no te protege tanto a vos si lo usas, pero es esencial porque obviamente las gotitas salen de la boca y de la nariz. Protege al otro. Protege que contamine la superficie. Ahora te llevo a otro tema. Las drogas, sobre todo la hidroxicloroquina, ¿no? Ajá, sí. ¿Cómo te paras frente a ese debate? En realidad hay muchas drogas que se usan, son 3 grupos de drogas, ¿no? Los antiinflamatorios en general, como la hidroxicloroquina y otros que tienen efecto antiinflamatorio y también antiviral, los antivirales en particular y algunas moléculas que van directamente a algunos receptores para bloquear la respuesta inmune, que como comentabas vos, o la propia entrada del virus en la célula. De estos 3 grupos, aún no hay ninguna evidencia científica absolutamente demostrado de cuál es mejor que cuál o cuál es verdaderamente eficaz para tratar. Lo que hay es lo que se llama técnicamente plausibilidad biológica. Es razonable biológicamente pensar que esta droga podría ayudar por este mecanismo, que aquella podría ayudar. Pero al día de hoy lo que hacemos es uso empírico de estas drogas hasta las próximas 3 o 4 semanas que van a estar los primeros resultados. Vamos a esa, retrocedemos un poquito para la cuestión anterior. No sabemos cuánta gente está contagiada. ¿Cuántos pensás que hay contagiados en la relación? Digamos, ¿de cuántos
¿Cuántos se esconden detrás de los testeos que realmente se realizan y se comprueba? Tenés 3 grupos de enfermos. Aquellos que hacen los síntomas y vos lo diagnosticás, aquellos que hacen los síntomas y no consultan o vos no lo diagnosticás, y aquellos que no hacen síntomas. Y es como un iceberg. Digamos, vos agarrás la punta del iceberg, que es el que hace síntomas y diagnosticaste. Hay algunas estimaciones que dicen que por cada uno que vos diagnosticás hay 5 a 10 que están en alguno de los otros 2 subgrupos. Ahora te llevo a un tema que es un poco más provocativo. Cito a mis amigos, uno vive escuchando todos los días hipótesis sobre esto. Yo tengo un amigo que cree que en realidad acá no hay una pandemia. ¿Y en qué se basa? En que hace muchos días que las camas utilizadas en terapia intensiva con entubados son las mismas. Sí. Y que los muertos son bastante pocos. Entonces él se pregunta, y yo no tengo la respuesta, ¿por qué debo suponer que de golpe va a haber miles de casos si estamos viendo que en realidad los graves son un número no chico, sino sobre todo estable, y los muertos son un número chico y bastante estable? Entonces, ¿por qué no podemos imaginar que como Dios es argentino, en la Argentina esta pandemia no se ha dado con tanta virulencia y en realidad estamos tomando una cantidad de prevenciones innecesarias para un problema que es menor? Bueno, lo primero que te tendría que decir es que hay 140 países en el mundo, de los cuales los otros 139 han vivido otra historia diferente a la que tu amigo nos cuenta. Lo primero que te tengo que decir. Y todo país... O sea, en la estadística no es así. No es así. Digamos, todos los países que han intentado minimizar o disminuir la importancia de esta pandemia han tenido enorme costo y dolor social. No hay un solo ejemplo de algún país que haya dicho, mejor esto lo vamos a manejar con poco cuidado, total va a pasar y se van a enfermar. Ojo que mi amigo lo que dice es, esto no es que hay que quitarle cuidado, no, lo han tratado tan bien. Bueno, ahí voy a eso. Que finalmente... Esa es mi interpretación. A ver. Ya iba para allá ahora. Pero lo primero, porque hay gente que todavía piensa que... No es la postura negacionista. Aquí hay un problema enorme. Enorme. Pero se ha tratado tan preventivamente, tan temprano, que la curva se aplanó y va a seguir plana. Digamos, Dicho al revés. Eso está estudiado. Nosotros medimos lo que se llama el R0, ¿viste? ¿Lo has escuchado? Sí. Eso que es el nivel de contagiosidad del virus. Cada persona que se enferma, ¿a cuántos contagia? Nosotros medimos el R0 todos los días en la Ciudad de Buenos Aires para ir siguiendo el comportamiento de la pandemia. Y el R0 en la Ciudad de Buenos Aires está entre 1.3 y 1.5 sistemáticamente. Es decir, que cada persona que se enferma contagia a una persona y media. Eso significa, en términos matemáticos, a que la curva va a entrar en fase exponencial en un tiempo determinado. Porque como cada uno infecta a más de uno, obviamente la curva va ascendiendo y en un momento se vuelve en una curva ascendente rápida. Que es cuando se calcula que eso va a ser hacia... Finales de mayo. Eso es lo que va a ocurrir. Y además es la experiencia de, digamos, la información biológica y científica te muestra eso y la experiencia de todo el mundo te muestra eso. Ahora, naturalmente, en la parte donde está lineal, el crecimiento es lineal, te da cierta sensación de tranquilidad. Esa tranquilidad te la da también el esfuerzo social y el esfuerzo económico de la Argentina, que vos lo describiste muy bien. Es decir, que hay que balancear muy bien esas combinaciones. Cuando vos empezás precozmente, tenés la valentía de empezar precozmente, naturalmente la curva se pone a una aceleración muy baja. Pero decididamente eso tiene un costo. Ahora, en algún momento esa curva va a empezar a subir. Y ¿Puede haber lugares del país donde esta reproducción no se produzca de tal manera y podrían llevar adelante otra estrategia? Sí, por supuesto. Digamos, a mí me parece que no tiene sentido considerar a un país completo como una región única. Me parece que claramente se puede regionalizar. Ahora, la región más populosa de la Argentina, que es el área metropolitana, tiene un comportamiento absolutamente común. Eso es imposible de dividir. Vos decías, en mayo podríamos llegar a pensar que va a haber un pico y que ahí vamos a estar viendo otro panorama. Sí. ¿Qué nos podés contar de cómo está el sistema de salud para ese momento? Y dentro de esta pregunta te hago otra, que es, yo creo que se pueden insinuar, ya se insinuaron algunas tensiones entre el sistema público y el sistema privado, que haya la tentación del gobierno de decir, estatizo todo, estatizo todas las camas, estatizo los respiradores, decido yo quién tiene acceso al sistema y quién no. Y a vos te lo pregunto especialmente porque este es un tema clásico de la Ciudad de Buenos Aires, la presión del conurbano sobre el sistema de salud porteño. Va a haber un momento en que a lo mejor alguien dice, ¿por qué son egoístas los porteños y no abren su sistema de salud que es más perfecto o menos imperfecto al del conurbano que es más deficitario?
¿Cómo pensás que se va a discutir todo este problema? Bueno, lo primero que enseñó esta pandemia es que el todos es mucho más importante que los individuos o las partes. Es porque la pandemia no respeta jurisdicciones, no respeta intereses individuales. De manera que lo primero que hay que tener es una mirada sistémica sobre el problema que incluya a la totalidad de las personas, donde el comportamiento social y la red y la malla social que está debajo es esencial para ver el comportamiento, no es solamente medidas de gobierno, ¿no es cierto? Primer punto importante. Por lo tanto, nosotros hemos coordinado desde el primer día con el Gobierno Nacional y el Gobierno de la provincia, estamos trabajando permanentemente en conjunto, hacemos las planificaciones en conjunto. O sea que ya esta escena la tenés prevista. Mes y medio que venimos ¿Y el trabajando. sector privado y público? Lo mismo puertas adentro de la ciudad. Si nosotros venimos cerca de hace 2 meses, empezamos reuniones semanales con todo el subsector privado y el de la seguridad social, que también importa, porque la salud pública es toda. A mí me gusta decir que la rectoría de la salud pública es del gobierno y por lo tanto quien define los protocolos, las metodologías, las estrategias, es el gobierno. Ahora luego, como en la educación, que hay gestión pública, gestión privada, aquí hay gestión privada, gestión de la seguridad social y gestión pública. ¿Y vos creés que esto no hay que interrumpirlo o ponerlo en tela de juicio? De hecho, estamos trabajando en mesas de coordinación. Hemos hecho toda la planificación conjunta con el sector privado y con la seguridad social. De hecho, en esta primera parte, el SAME, que es público, ha atendido todo el cuidado prehospitalario de todas las áreas, tanto privadas como de la seguridad social, para dar cierta armonía en la estrategia. Y hemos acordado todos los desarrollos futuros de colaborar y de cooperar en términos de recursos, servicios, camas, porque de eso se trata, de sentarse en una mesa, hacer una estrategia común, cada uno gestionándola de la responsabilidad que tiene y yendo a un objetivo común, que eso es lo que te vuelvo a decir, enseña esta pandemia, ¿no? Te hago una última pregunta, y también viene referida de otra persona que es un médico, que hoy me hacía esta observación. Me decía, fíjate que en el FLENI ha descendido enormemente la cantidad de consultas. Estamos hablando de accidentes cerebrovasculares. En el Instituto Cardiológico lo mismo. En Fleming, oncológicos, lo mismo. Es rarísimo que haya bajado la cantidad de consultas cuando en estas crisis lo que sucede es que se disparan, porque otras patologías tienen el mismo nivel de demanda que antes o superior. Entonces, ¿no estará pasando, me preguntaba él, que la gente tan atemorizada por salir de su casa siente algo raro que supone que puede ser un infarto, pero por las dudas está tan asustada del coronavirus que no se va a hacer atender y muere un infarto en su casa? ¿Cuántos están desatendiendo otras patologías porque hemos puesto toda la atención en esta? Bueno, ahí... ¿Y cuánta muerte puede haber en las otras, no? Es un punto súper importante. Hay suficiente experiencia, sobre todo los ingleses han publicado varios artículos sobre qué le pasa a una sociedad que entra en un momento de tensión importante, que pasa una crisis económica, una crisis humanitaria de cualquier tipo, y básicamente la sociedad se retrae y disminuye el nivel de uso de los sistemas de salud. Eso está recontra estudiado. ¿Y los gobiernos qué pueden hacer frente a eso? Bueno, lo que hay que hacer es promover y seguir estimulando digamos, la relación de los pacientes con los médicos a cargo. Hemos trabajado mucho en lo que es telemedicina y trabajo a distancia, porque para evitar que la gente también ande circulando mucho por la calle, pero ahí es paciente a paciente, médico a médico, y lo que le decimos siempre a la gente es, si usted tiene algún síntoma de cualquier tipo, consulte a su médico. Siempre está el teléfono, siempre está el WhatsApp, siempre están otras medidas alternativas, pero no deje de consultar porque la gente frente al pánico, al dolor, a la angustia, se retrae, a veces disminuye incluso su humor social y deja de consultar por cosas que parecen banales, como decís vos, pero por ahí cursan una enfermedad grave o que es una emergencia, de manera oligosintomática o con pocos síntomas en su casa. De manera que es un punto súper importante. ¿Hay algo más que te gustaría decir para ayudar a la comprensión de todo este problema? Sí, en realidad no sé si para la comprensión, pero me gustaría decirle a la gente que todos los gobiernos estamos trabajando y coordinando todas las políticas, toda la sociedad está haciendo un esfuerzo enorme en términos sociales y económicos. Necesitamos que cada una de las personas aporte algo de sí para la salida de esta pandemia. Si los mayores de edad, si las personas con riesgo se distancian de las personas que lo pueden contagiar, y si todos trabajamos cuando tenemos un síntoma para avisar rápidamente y nos distanciamos del resto de la sociedad, vamos a salir más rápido, la economía se va a poder recuperar más rápido y depende del comportamiento de cada uno de nosotros. Entonces, que no es solamente los gobiernos los que tenemos que tomar medidas que sí las tenemos que tomar, pero tenemos que hacer, cada uno se tiene que preguntar en su casa, en esta oportunidad, ¿qué puedo aportar yo al bien colectivo, al interés común? Y algo tenemos que aportar cada uno. Fernán Quirós, muchísimas gracias.
Por favor. Gracias por tu tiempo. Gracias por invitarme. Gracias. Vamos a un corte y enseguida vamos a estar hablando con la hermana Cecilia Lee, una franciscana que vive en la Villa Itatí y participa de una cooperativa de cartoneros. Nos va a contar cómo todo esto de lo que hemos hablado con el doctor Quirós se vive en ese sector de la sociedad, en esos barrios. Ya volvemos. El miércoles, super fin de semana.